Hay quien, despreciando la magnitud de los casos, se pregunta por qué esto sale a la luz ahora, para ensombrecer el proceso independentista. A la inversa, también podríamos preguntar por qué no ha salido antes. ¿Había un acuerdo tácito, no aventamos vuestra corrupción y a cambio contribuís a la gobernabilidad y hacéis contención del sentimiento independentista? Recordemos. Òbviament hem tocat el moll de l'os. Vostès tenen un problema i aquest problema es diu 3%. Bien, pues hoy nos acompaña alguien que sabe mucho de la corrupción en Cataluña y conoce bien las presiones que existen para que esta no aflore. Carlos Jiménez Villarejo, fiscal anticorrupción durante 8 años, ex militante del PSUC y candidato de Podemos en las pasadas elecciones europeas. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al programa. Es un placer compartir este rato con vosotros. Bien, cuéntenos, ¿hay intencionalidad en la aparición de casos de corrupción en Cataluña justo en este momento tan delicado que atraviesa o simplemente la justicia sigue su curso y es una coincidencia? Yo creo que la justicia, quizás por una vez, porque como hay tanta desconfianza respecto de los tribunales, jueces, fiscales en general, yo creo que por una vez la justicia, en el caso de la corrupción, al menos en Cataluña, y particularmente de Convergencia Democrática de Cataluña y particularmente de la familia Pujol, está actuando con bastante acierto y con bastante rigor. El día 5 pasado, parece que era el jueves, ¿no?, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó al antiguo alcalde de Lloret de Mar y diputado de Convergencia Democrática a varios años de inhabilitación por un delito de cohecho y prevaricación por sus relaciones con empresarios rusos. Ha pasado desapercibido porque como tratan de ocultar sistemáticamente la presencia masiva de la corrupción en Cataluña, pues este hecho que acaba de ocurrir y que es importantísimo, tal como describe el tribunal, pues realmente no es que lo haya hecho para incidir en el proceso soberanista, sino porque realmente alguna vez tenían que dictar la sentencia que se derivaba del juicio que celebraron hace unos meses, porque la sentencia tiene solo 90 páginas. Para explicar las conductas delictivas de estas personas, que hay, está el de Convergencia, está un empresario ruso, en fin, hay gente diversa dedicada a negocios sucios, tráfico de influencias, etcétera. Por tanto, yo pienso que estamos ante un marco político, el de Cataluña, que digan lo que diga el Parlamento de Cataluña ayer, o antes de ayer, o pasado mañana, me da igual, está impregnado todo él de corrupción. Basta repasar las numerosísimas causas por corrupción que hay abiertas en diferentes juzgados y tribunales de Cataluña contra Convergencia Democrática de Cataluña, empezando por el Palau de la Música, en el cual Convergencia Democrática tiene embarcada todas sus sedes del partido a consecuencia de una fianza que la ha exigido el juez para responder de presuntas comisiones ilegales que parece que cobró de Ferrovial cuando se construían determinadas obras públicas en Cataluña. El Palau de la Música, un proceso que ese sí que está paralizado, parece, pero ahí está y afecta directamente. Y luego está pendiente también de juicio un personaje singular que ocupó un altísimo cargo en Convergencia Democrática, fue secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña y hombre elegido, diría yo, por el patriarca del clan Pujol, Jordi Pujol Soley, que es Oriol Pujol, por un tema también de tráfico de influencia con motivo de las concesiones de las ITV. Y así podíamos continuar hasta una decena de procesos judiciales en marcha. Algunos, como el de Lloret de Mar y el diputado de Ciudad, acaban de ser condenados y otros están pendientes de juicio. Pero toda la familia Pujol está prácticamente encausada, unos en Barcelona, otros en la Audiencia Nacional, en diferentes juzgados y tribunales, y luego sigue habiendo el gran proceso contra ese personaje del que dijo el Tribunal Superior de Justicia una vez, Oriol Pujol, que si hizo lo que hizo, es decir, influir para garantizar concesiones irregulares a determinadas empresas de ITV, era aprovechando el cargo político que ocupaba y gracias a las influencias que de ahí se derivaban. Por tanto, yo cuando leí ayer la declaración de secesión o de separación o de independencia del Parlamento de Cataluña, me llevé las manos a la cabeza porque pensé, ¿y no habla un partido como la CUP que ha firmado esto? ¿No cita para nada la corrupción que domina al partido gobernante de Cataluña, que es Convergencia Democrática? Se olvida absolutamente de ese dato objetivo y real que está contrastado por jueces, tribunales, fiscales, etcétera,
como hoy aparece por otra parte en relación a la familia Pujol. Francamente... Buenas noches, señor Jiménez Villarejo. Perdone que le interrumpa, pero es que me dicen que tenemos que dar paso a la publicidad. Vamos a seguir hablando de esto ahora en unos minutos. Ustedes no se lo pierdan porque ya usted investigó, por ejemplo, el caso Banca Catalana en su día, que parece que es el origen de la familia Pujol, y aquí se ha hablado de presiones, y nos gustaría que luego nos contara si existieron esas presiones y de quién provenían. Pero será en unos minutos, que tenemos que hacer un corte. Enseguida volvemos. Muchas gracias, queridos amigos. Seguimos aquí en el intermedio, cuando son exactamente las 10 y 21 minutos y antes de la publicidad. Para los que se incorporan ahora, estamos entrevistando a Carlos Jiménez Villarejo, que fue fiscal anticorrupción, como ustedes saben, durante 8 años, según nos ha contado. Y le habíamos hecho concretamente una pregunta, porque estábamos hablando del proceso catalán, y entonces le habíamos hecho una pregunta que era sobre el caso Banca Catalana, que parece ser el origen de la fortuna de la familia Pujol, y no dio tiempo a responder, pero usted corroboraba las presiones que había habido para que este caso, pues digamos que no llegara a buen fin. ¿Qué presiones y con qué objetos se hicieron? Vamos a ver, en Banca Catalana es un asunto de una extraordinaria complejidad, que era la quiebra de un banco, de la que ocupó un alto cargo ejecutivo y luego era el principal accionista hasta el último día, prácticamente, Jordi Pujol Soley, incluso siendo presidente de la Generalitat ya de los años 80-82. Que es cuando prácticamente Banca Catalana se cierra. Yo creo que Banca Catalana fue producto de un conjunto de actuaciones absolutamente fraudulentas por parte del Consejo de Administración, de los directivos y particularmente de Jordi Pujol Soley, que les permitió enriquecerse y que les permitió, además de enriquecerse, hundir una entidad bancaria y causar un tremendo perjuicio a todos los accionistas que perdieron absolutamente el valor de sus acciones. Señor Jiménez Villarejo, que nos diga por qué se paró esa instrucción, si hubo presiones. No, en todo caso, si yo hablo como fiscal que era, junto con mi compañero José María Mena, nosotros no sufrimos ninguna presión, porque nosotros siempre hemos sido, como fiscales siempre hemos sido independientes y dentro de la jerarquía con que funciona el fiscal o la fiscalía, pero nosotros no hemos recibido nunca presiones de ningún tipo. Hablamos con absoluta libertad, actuamos con libertad, tanto a la hora de interponer la querella como pedir el procesamiento de Pujol y toda su gente. Pidieron el procesamiento, pero fue evidente, porque queda acreditado así, y así se ha hecho, que entre la magistratura, entre los 40 y tantos magistrados que formaron parte del tribunal, que determinó archivar el asunto y que no siguiera la investigación por la quiebra de Banca Catalana, que allí había habido influencias políticas, económicas, sociológicas, de mucho tipo, podían llamarse alguna de ellas presiones, que favorecieron que votaran mayoritariamente, porque hubo 8 votos a favor de que continuara la investigación contra todos los responsables de la quiebra de Banca Catalana, pero sí que hubo presiones sobre una mayoría de la magistratura, de los magistrados que integraban aquel tribunal, para que el asunto se archivara, y así se archivó. Y yo creo que la impunidad creada en el caso Banca Catalana, en el primer caso importante que hay en España de delincuencia financiera, es decir, producida a partir de los poderes económicos, eso ha marcado luego, y lo sigue marcando, diría yo, no con la fuerza de otros años anteriores, pero sí todavía, la actitud benévola e incluso complaciente que ha tenido parte del Poder Judicial con los poderes económicos cuando han delinquido. Es así de claro. Un asunto que nos sorprende mucho, por lo menos en los que no tenemos nociones jurídicas, es si es normal que ningún miembro de la familia Pujol, todos ellos imputados, estén en prisión provisional. ¿Es normal esto? Sí, a mí me parece sorprendente que no se haya adoptado ninguna medida cautelar, como llamamos nosotros a la prisión provisional, cuando lo que estamos viendo en algunos de los procesos que hay incoados contra la familia Pujol, que son exactamente 4, uno en el Tribunal Superior de Justicia, como he dicho, contra Oriol Pujol, secretario general de Convergencia, otro en un juzgado de Barcelona contra la familia Pujol, no en su integridad, pero prácticamente el matrimonio de los padres y 4 de los hijos, y luego otros 2 procedimientos en la Audiencia Nacional contra Oleguer Pujol y contra Jordi Pujol Ferrusola. En algunos de estos procesos, particularmente los de la Audiencia Nacional, hay resoluciones judiciales cargadas de datos económicos, de movimientos de capitales, de paraísos fiscales, de documentos que han debido servir de cauce para ese movimiento ilícito de dinero procedente de actividades delictivas. Y a mí en estos casos me sorprende que haya habido tanta
benevolencia sería la palabra, podría emplearse otra más dura todavía, para que no se haya adoptado ninguna medida cautelar, pero yo diría que ni siquiera una prisión confianza, porque podía acordarse una prisión incondicional, como la sufrieron Pascual Estivill y Mario Conde y muchísimos delincuentes de ese nivel. Pero es que no se ha acordado ni siquiera una prisión confianza, es decir, están en una situación de libertad provisional como si fuera una persona sobre las cuales no hubiera sospechas ni indicios de actividad delictiva alguna, lo cual me parece realmente sorprendente e indignante. Y sobre algunos de estos delitos de la familia Pujol planea la sombra de la prescripción. ¿Podemos encontrarnos una vez más con un caso cerrado en falso? ¿O que... Yo espero que no, porque como todo tiene su origen en la confesión autoinculpatoria que hizo Jordi Pujol Soley en julio de 2014, reconociendo que había estado defraudando a la hacienda pública española desde el año 80 hasta el año 2014, es decir... 24 años. 24 años. 34 años. O 30, no, 24 años. 80, 2014, 34. Sí, 34, pero 23 siendo presidente de la Generalitat. Y para mí hay un dato objetivo que yo pienso cómo eso no afecta a ese proceso independentista que tan erróneamente están llevando a cabo los partidos estos de Convergencia Democrática y otros partidos que no sé cómo se llaman. Y es... Sí, Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP, en este caso. Que son los... Sí, que es un partido que se dice de izquierdas, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, anticapitalista. Sí, es curioso, porque ha hecho una declaración de independencia en la que no se refiere para nada al tema de la corrupción en Cataluña, que es un tema crucial dentro de Cataluña y de su clase política. Por lo tanto, que ha asumido una declaración de independencia o de secesión o de como se llame, un partido que dice llamarse de izquierda, habiendo asumido como si no pasara nada que Cataluña está, y sobre todo la clase política catalana de derechas, que es Convergencia Democrática, está inundada de corrupción. Me sorprende. Bueno, en este sentido, ¿en qué medida cree que algunos políticos recurren a la independencia para tapar casos de corrupción? Yo pienso que hace tiempo que lo están haciendo, hace tiempo. La primera declaración soberanista, no hay que olvidarlo, es de enero de 2013. Y desde enero de 2013 se han abierto muchas causas de corrupción, muchas. Y contra la familia Pujol, yo diría que todas menos las de Jordi Pujol Ferrusola, que ya la había iniciado el año anterior el juzgado central número 5. Por tanto, se han abierto muchas causas de corrupción. Y sin embargo, ellos han mantenido esa iniciativa conducente a un supuesto independentismo que evidentemente no se va a producir, porque, bueno, no quieren abordar una realidad que tienen ahí, y es que están prácticamente sumergidos en la corrupción. Sí. Y eso no solamente ensucia un partido político, ensucia una democracia, socava una democracia, destroza los cimientos de una democracia, distorsiona los procesos electorales. Es un daño irreparable el que se hace a un sistema democrático que ellos se empeñan en no reconocer y que está causando los perjuicios que estamos viendo. Perdone que le pregunte, porque eso también ha podido hacerse desde aquí. Quiero decir que no ha habido también desde el gobierno central un intento de decir... nosotros no metemos las narices en sus asuntos y a cambio ustedes nos aplacan esto de la independencia y hacen aquí una especie pues yo le puedo resumir eso en una frase que dijo hace muchos años, cuando todavía no ocupaba el cargo que ahora ocupa, que es el actual síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, cuando era dirigente de, no sé si era del PSUV o de Iniciativa per Catalunya, en el que habló, en el que el periodo de los gobiernos de Pujol, que fueron 23 años, habló él, dijo él, no lo digo yo. Había un mutuo blindaje entre los gobiernos de Pujol y los partidos que gobernaban en España, PSOE y PP, para evitar que los delitos cometidos por los gobernantes de Cataluña fueron investigados y perseguidos. Y ahí sí que yo sufrí las consecuencias de los parones impuestos por los fiscales generales del Estado respectivos para que no fueran investigados personajes que luego ahora están pendientes de juicio y que son, yo diría, lo que describe la trama de lo que se llama el puyolismo, que son Prenafeta, sí, pendiente de juicio, Alavedra, pendiente de juicio, Pascual Estivill, Joan Piqué, Vidal, Sánchez Carreté, Javier de la Rosa, todos condenados por diferentes delitos, unos más graves que otros, pero todos condenados y todos han pasado por la cárcel, todos han pasado por la cárcel. Prenafeta y Alavedra están pendientes de juicio y se le piden penas de más de 6 años por blanqueo de capitales en diferentes paraísos fiscales. Fueron los asesores fundamentales de Jordi Pujol
durante la primera parte de su gobierno. Los asesores fundamentales. Y el siguiente fue Artur Mas. Yo creo que Artur Mas algo debía saber de todo esto. Bien, vamos a escuchar ahora las declaraciones que hacía esta misma mañana el cabeza de lista de Junts pel Sí, Raúl Romeva. La corrupción hay que erradicarla de base en Cataluña y en España. Y precisamente el camino que iniciamos es una oportunidad para atacar esto desde su raíz. Pues ya lo ha oído, la independencia es el mejor camino para luchar contra la corrupción. ¿Lo cree usted así? A mí me parece que procediendo de un tránsfuga, porque era una persona que ocupaba un cargo político en Iniciativa per Catalunya o por Iniciativa de Cataluña en el Parlamento Europeo, creo. Luego lo dejó de ocupar y ahora de repente fue fichado por el partido de la derecha catalana más reaccionaria, como es Convergencia Democrática. Pues tratándose de un tránsfuga, la verdad es que lo que me parece que lo que ha dicho es de un cinismo absoluto. Bien, y desde su condición de jubilado le hemos escuchado muchas veces opinar sobre muchos asuntos. ¿Fue la consulta del 9N desde su punto de vista un acto democrático ejemplar, como sostienen los convocantes? No, fue un acto radicalmente antidemocrático. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna base que se ajustara a los presupuestos de una consulta ciudadana inspirada en las leyes democráticas de España y de Cataluña, porque infringía la propia ley catalana que el Parlamento de Cataluña había aprobado para celebrar esa consulta. Esa propia ley también la infringía. Lo expliqué muy bien en su día en un artículo publicado en un medio y así lo llamé, el 9N, una consulta antidemocrática. Nadie me la reprochó, ni nadie me la discutió. Luego, debe ser cierto, y la prueba es que luego ha habido un proceso y ha declarado como imputados algunos de los responsables de esa consulta. Y yo creo que sería justo también recordar el espectáculo penosísimo que dieron los dirigentes políticos de Convergencia cuando acudieron al Palacio de Justicia de Barcelona a apoyar a Mas, como en su día apoyaron a Pujol cuando la querella de Banca Catalana, para decir que él es inocente y que el tribunal había hecho un juicio político, entre comillas. Un juicio político es abrir un proceso por la presunta comisión de un delito que tiene fundamentos serios para valorarse como delito. Estamos en una situación realmente muy complicada, muy difícil, muy peligrosa para la convivencia de los catalanes, y yo creo que finalmente se impondrá la sensatez, el sentido común y la razón, y seremos lo que dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que ellos menosprecian absolutamente, porque menosprecian todas las normas legales. Hay una cosa que me sorprende de esta declaración de independencia, y es que no citan ni un solo fundamento jurídico. Perdóneme, pero es que tenemos que invitarlo otro día, porque me están diciendo que nos hemos pasado de tiempo. Ah, bien, bueno, pero es que no citan ni un fundamento jurídico. Entonces, me parece que o está hecho por un grupo de neófitos o aficionados Pero todo esto al director le da igual, me está diciendo que tienes que terminar. Yo sé que nuestros espectadores están disfrutando mucho con su sabiduría y con su forma de exponer su opinión, pero es que tenemos que irnos. Pues es una pena, pues se nos ha pasado el tiempo volando. Vamos, se agradezco mucho. Muchísimas gracias por venir. Sin duda tendremos que venir otro día a hablar de esto o de cualquier otra cosa. Muchas gracias. Cuando usted nos conceda la venia. venia. A vosotros y que sigáis adelante. Muchísimas gracias. Bien, como decimos, no tenemos tiempo para más, así que hasta aquí nuestro programa de hoy. Les dejamos ahora en la sexta con el estreno de Constructor a la fuga. That who build the house is going away. I don't know. En el que un profesional de la construcción se enfrentará a contratistas sin escrúpulos para exigirle una solución tras haber dejado plantadas a familias que le encargaron la reparación de su vivienda. Ya hablaremos de esto con usted también otro día. Nosotros volvemos mañana con más, pero no mejor, porque es imposible aquí en el intermedio.